Daniel, ¿cómo estás? Hola Tania, muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí estamos con energía, como día miércoles y, por motivación. supuesto, sí, y con ganas de aprender también porque hemos tenido muchas preguntas, tenemos muchas dudas por resolver. Y bueno, Y antes de iniciar, por supuesto, nos gustaría que por favor nos hicieras un pequeño resumen para las personas que se vienen integrando a nuestra programación. súper. Ningún problema, Tania. Como vimos la semana pasada, estuvimos conversando sobre el despido y dijimos que el despido es un acto formal que hace el empleador en el cual le comunica a un trabajador que es desvinculado del trabajo, ¿verdad? Y que esta desvinculación, este despido, tiene que cumplir con ciertos requisitos legales, ya que si no cumple con los requisitos, si es que a ti no te despiden bajo las causales legales, entonces se van a aplicar ciertas sanciones que dijimos que pueden ser, por ejemplo, solicitar a través de un proceso judicial, de una demanda de despido injustificado, que se dé un recargo por sobre las indemnizaciones que corresponden dependiendo qué tipo de despido injustificado fue. Y esa es la parte más importante. Se tienen que haber cumplido distintas cosas. Primero, como dijimos, que se te haya comunicado a través, por escrito, a través de una carta o en el mismo lugar de trabajo que se te haya comunicado el despido. No puede ser por WhatsApp, no puede ser por Facebook, esta comunicación no te la pueden mandar tampoco por señales de humo, tiene que ser una carta certificada a tu domicilio o en el lugar de trabajo. Eso era lo primero. Segundo, tiene que haber un motivo legal para despedir. No puede ser sin fundamento. Tania, queda despedida, no trabajas más. No, tiene que estar acompañado de algo. Puede ser por una causa propia del trabajador, porque el trabajador cometió alguna imprudencia, algún acto temerario dentro del trabajo, porque cometió un hecho grave que puso en riesgo la seguridad de los trabajadores de la empresa, o puede ser por fuerza mayor o por necesidad de la empresa. Yeah. En ambos, cuando es por necesidad de la empresa, a ti te tienen que pagar la indemnización por años de servicio, que ya sabemos que es hasta 11 años, ¿ya? O sea, si tú trabajaste 15 años, 11 años es lo máximo que te pueden pagar, un mes por cada año. Perfecto. En cambio, si te despiden por una causa que es provocada por el trabajador, esto no vendría acompañado de indemnización por los años de servicio. Eso era a grandes rasgos, Tania, lo que conversamos la semana pasada y también respondimos algunas preguntas que se hacían a propósito de esto. Perfecto, entonces luego ya de este increíble resumen, porque por supuesto que queda todo clarísimo, vamos con las preguntas, Mati. Sí, porque mucha gente ha dejado sus preguntas. Hola, abogado, acá estoy. Hola, saludo también. Matías. Bueno, como usted dice, las empresas muchas veces despiden por necesidades de la empresa y para el empleado queda esta duda y la ambigüedad del por qué su despido a su juicio, y ahí es donde entramos en la categoría de injustificado. En general no se dan las razones e incluso se puede despedir hasta por discriminación. Lo hablábamos la semana pasada también, usted nos da algunos puntos que la empresa muchas veces no te da a conocer al 100%, sino que pone ahí en general lo que podría ser. Exactamente. La primera pregunta que tengo, abogado, que nos llegó, porque hablamos la semana pasada mucho de contrato, de un trabajo con contrato. ¿Qué pasa si yo trabajo con boletas de honorarios y mi empleador, cuánto tiempo tenía para avisarme que sería despedido de la empresa? ¿Es lo mismo que el tener contrato? Ya, acá, Matías, es muy, muy buena la pregunta porque las personas tienen que conocer sus derechos. Nosotros acá vamos a tener que distinguir, Matías, vamos a tener que distinguir qué tipo de trabajo hacía la persona si trabajaba con boletas de honorarios. ¿Ya? Porque si el trabajo es simplemente una prestación de servicios, por ejemplo yo, que trabajo como abogado y mis clientes a mí me pagan y nosotros firmamos un contrato y mi cliente me pide a mí que yo trabaje para él durante un tiempo, que es lo que dura un juicio, por ejemplo, o por una cantidad de tiempo determinado. Mucha gente trabaja en esa condición con las empresas, pero ¿por qué te digo que es importante distinguir? Porque puede ocurrir, Matías, que esa persona esté siendo contratada con boletas de honorario, pero en verdad lo que está haciendo el empleador es que te tenga en la misma condición que un trabajador contratado con contrato de trabajo y que esconda detrás de la figura del contrato honorario una figura, un contrato de trabajo. Me explico. Si es que logramos dilucidar que existe una relación de dependencia, de subordinación y dependencia entre el empleador y el trabajador, es decir, que ocupe un uniforme, por ejemplo, que tenga un horario de trabajo, que tenga que rendirle cuentas a su empleador. Todas estas cosas, si nosotros unimos los cabos sueltos y podemos decir, oye,
al final aquí parece que este trabajador no trabaja como honorario, este trabajador en verdad trabaja bajo subordinación y dependencia del empleador. Por lo tanto, aplicarían las mismas normas, las mismas reglas que si ese trabajador tuviera contrato de trabajo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lo que tendría que hacer el trabajador, cuando es despedido sin ninguna formalidad, y dice, chuta, yo trabajo con honorario, bueno, ese trabajador yo le recomiendo que le cuente, ojalá a un abogado, o vaya a la inspección del trabajo a explicar la situación en la que se encontraba. Ya. Porque le pueden decir, ¿sabe qué? Al parecer usted trabajó todo este tiempo con honorarios, pero lo que correspondía era que usted trabajara con contrato de trabajo, porque había subordinación y dependencia. Por lo tanto, se tienen que aplicar todos los mecanismos legales de despido que se tendrían que haber ocupado con un trabajador que trabajase con contrato de trabajo, Matías. ¿Queda claro? Queda claro. ¿O me enredé mucho? No, clarito, muy clarito. Sí. Súper. Tenemos más preguntas. Así es. Dice, buenos días, Daniel. Trabajaba en un jardín infantil particular. Cuando comenzó la pandemia, empezaron a despedir a algunos trabajadores. Yo era parte de la empresa cuando a las que trabajamos nos llamaron y nos dicen que el jardín se fue a quiebra y no nos podrían pagar nuestros sueldos ni lo que nos correspondía. Al tiempo después nos dimos cuenta que el jardín fue vendido a una inmobiliaria, que el mismo dueño del jardín era el mismo de esa inmobiliaria. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién puedo reclamar? Ya. Bien, mira, acá hay hartos problemas. De partida, cuando las empresas se van a quiebra, la quiebra no es un acto que yo solamente digo, oye, estoy en quiebra, mis finanzas están mal. La quiebra es una declaración judicial en un procedimiento conocido como un procedimiento de liquidación, ¿ya? Eso es lo que significa estar en quiebra. Efectivamente, cuando una empresa entra en quiebra y cuando entra en quiebra en un proceso judicial, efectivamente el empleador no paga los sueldos porque tienen que rematar todos los bienes y con el remate de los bienes que tenga la empresa se le pagará primero a los trabajadores. Ya, eso sí es que realmente el trabajo, si es que la empresa se encontraba en quiebra. Ahora, si es que el empleador dijo que estaba en quiebra, pero esto era falso o lo dijo solamente como para que sus trabajadores, para dar una explicación, lo que está haciendo acá el empleador es un despido injustificado, ¿ya? Por lo tanto, hay que ver bien acá cuándo fue lo que ocurrió, porque, por lo demás, Tania, y esto es súper importante, y yo quiero que que las personas que están escuchando entiendan esto. Existe un principio, nosotros la semana pasada estuvimos hablando de algunos de los principios del derecho del trabajo, y existe un principio que se llama el principio de la continuidad de la relación laboral. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ustedes chiquillos que trabajan en TVR, llega el día de mañana y por dar un ejemplo, viene una empresa norteamericana y decide comprar el canal TVR, y no porque haya cambiado de dueño, van a tener que despedir a todos los trabajadores. No, el principio de continuidad laboral indica que los trabajadores que estaban con el antiguo dueño tienen que continuar también con el nuevo dueño. Por lo tanto, si es esto lo que ocurrió, yo le digo a esta persona que escribió, Tania, que le invito que me pueda seguir en mi Instagram, @abogadoenriquez, y para tratar de darle por ahí una indicación qué es lo que tiene que hacer la inspección del trabajo, y para saber bien las fechas, ¿ya? ¿Cuándo ocurrió esto? Etcétera. Porque eso, así como lo está señalando ella, al parecer sería injustificado el despido, Tania. Ya, claro. Perfecto. Claro, y más aún cuando ella después se entera por otros medios de lo que sucedió, abogado, ¿cierto? Por supuesto. Porque le contaron o porque supo, etcétera. Y jamás se le dijo a ella lo que iba a suceder, así que ya lo sabe. Siga al abogado ahí a través de las redes sociales para que le haga su pregunta. Vamos con otra. Dice, estoy con licencia médica y trabajo para una clínica privada y tuve a mi bebé en mayo del 2019. Hasta el día de hoy no he vuelto a trabajar debido a la pandemia y no tengo quien cuida a mi bebé y no hay jardines infantiles. Mi empresa no me está pagando mis licencias y me han llamado para advertirme que debo renunciar sí o sí, que no me quieren ver de vuelta en la empresa porque ya no me necesitan. ¿Qué puedo hacer si vuelvo a mi trabajo? ¿Es posible que me despidan sí o sí? Eso nos pregunta Andrea. Bueno, primero que todo hay que ver si es que está dentro del plazo del año y 3 meses después del nacimiento del niño o la niña, y porque estaría gozando de lo que conocemos como el fuero maternal. Claro. Este fuero maternal es lo que es una protección, es un escudo que la ley le da a las mujeres luego de haber tenido un hijo, para proteger, porque sabe que está en una situación súper desmejorada. Primero porque
tiene que preocuparse, tiene que darle toda su atención a una persona. Por lo tanto, su rendimiento en el trabajo sería muy difícil, o sea, es muy difícil que esa persona pueda rendir, y naturalmente. O sea, es justamente eso el ser humano, digamos. Entonces, para brindarle una protección a esa situación desmejorada, se le da este fuero. Tú, para poder despedir a una persona que está con fuero, tienes que hacer un proceso judicial que se llama de desafuero. Si no se hace el proceso de desafuero, cualquier acto, amenaza, amedrentamiento que se esté haciendo, Matías, y ojo, y esto es súper importante, eso es ilegal. A esta persona, a esta señorita, no me acuerdo, no sé si dijiste el nombre, Matías, Andrea. pero a ella no se le puede despedir en este momento, y si se le amenaza de despido, yo lo que les recomiendo es que vayan a la inspección del trabajo, que todas las personas, esto también, Matías, para todos, y esto nos va a servir a todas las personas que están escuchando para cualquier caso. Existe una plataforma virtual de la inspección del trabajo, la dt.cl, y yo puedo ingresar con mi cuenta, ¿ya? Y yo ingreso con mi clave única, pongo trabajador y pongo dejar constancia laboral. ¿Qué es la constancia laboral? Es una declaración jurada, es como si yo fuera el notario y yo hiciera un monólogo ante el notario, y el notario me lo firma y me autoriza lo que yo dije. Ya, acá, en la inspección del trabajo, en la declaración laboral, lo que yo hago es dejar una constancia. Ella debería dejar una constancia. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si ella la llegan a despedir, este despido podría ser declarado como injustificado, y lo bueno sería que existieran antecedentes previos que justificaran lo que ella está diciendo. Claro. ¿Y cómo justifico? Bueno, dejando igual que una bitácora. Hoy día mi empleador me dijo esto. Hoy día mi empleador me mandó un WhatsApp y me dijo que me quiere despedir. Hoy día, ya, entonces después yo reúno todo eso. Y llegado el momento de que se reincorpora a sus funciones laborales, el empleador, si te despide, puede ser que se haya declarado incluso nulo, dependiendo de la situación en la que se encuentre, o injustificado. ¿Ya? Súper. Así que importante eso. dt.gov.cl, esa es la página justamente, abogado, para que la gente la tenga en cuenta. dt.gov.cl, y ahí entra y dice trámites y servicios, constancia laboral como trabajador, lo que nos estaba contando recién. Justamente. Bueno, aquí tenemos otra que dice: buenos días, Daniel. ¿Qué hago si me despiden por falsa calumnia? Ya. Si nos despiden por falsa calumnia, acá lo que estamos hablando es que te despidan por alguna de las causales de probidad del trabajador, ¿verdad? Si es que hay que ver cuál es la calumnia. Yo no sé si la persona dejó especificado cuál es, pero si, por ejemplo, se le está imputando un delito, por ejemplo, se le está imputando que hay un acto o una omisión temeraria que ponga en riesgo la seguridad de los compañeros o de la empresa, y se le imputa eso para despedirlo, ese es un tipo de despido que no va con indemnización por año de servicio, ¿ya? Así como tampoco tenemos otras, por ejemplo, falta de probidad en el trabajo, conductas indebidas, conductas de acoso sexual. Esa podría ser también una calumnia, digamos, que él diga que se le está imputando por el despido. O, por ejemplo, vías de hecho, malos tratos, golpes, tratar mal de palabra a un trabajador, al empleador, injurias proferidas por el trabajador al empleador, cuando el trabajador inventa cosas sobre el empleador de manera dolosa, obviamente, o conductas de acoso laboral o conducta inmoral. En esos casos, si es que se te despide por eso, y esto resulta ser falso, Tania, y yo demando al empleador por despido injustificado porque la causal invocada no corresponde, aquí opera un recargo legal del 100% por sobre los años de servicio. O sea, si esa persona trabajó 10 años y durante los 10 años estaba ganando 1 millón de pesos, estamos hablando de 10 millones de pesos que le correspondían de la indemnización, pero un recargo del 100%, o sea, serían 20 millones de pesos que tendría derecho esa persona por ese despido. Por eso es importante, el empleador, cuando utiliza cualquiera de estas causales, tienen que ser bien aplicadas, porque si no, la sanción es un recargo legal del 100%. Así que esa sería la respuesta a nuestro amigo del programa. Perfecto. Bueno, le agradecemos la pregunta al amigo y también su respuesta, abogado. Tenemos otra. ¿Qué pasa si me despiden acusándome de robo? ¿Es lo mismo, entra en la misma categoría de la calumnia? La misma categoría, Matías. Ya. Es exactamente lo mismo. Se le está imputando porque el robar en dependencia del trabajo, eso claramente es una conducta inmoral por parte del trabajador. Claro. Y dentro de estas conductas, esta falta de probidad del trabajador, puede ser una causal de despido. Ahora,
Nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, con clientes, yo tengo clientes de empresas y que ven en sus trabajadores, por ejemplo, estas conductas. Y yo les digo, mira, antes de despedir a la persona, recopilemos pruebas, veamos cuáles son las pruebas que tenemos, porque si lo único que tenemos es que, oye, mira, la otra compañera del trabajo nos dijo que vio al trabajador haciendo tal cosa. Bueno, tenemos grabaciones, tenemos el relato, tenemos el testimonio de más trabajadores, tenemos cómo fortalecer este hecho, porque si no lo tenemos, lamentablemente, Matías, mi consejo para el empleador es no despidas, porque si despides y no tenemos las pruebas, este trabajador va en la inspección del trabajo, mientras esté haciendo la fila en la inspección del trabajo, van a llegar captadores, porque hoy día existen captadores de estudio jurídico, y le van a decir, ¿lo despidieron? ¿Cómo lo despidieron? Demanda. Entonces la persona va a terminar demandando igual. Claro. Entonces, para eso es súper importante que ese trabajador sepa reconocer si es que existen o no existen pruebas, y si esto es falso, que yo le recomiendo, vayan con un abogado y conversen este tema, porque no puede ser, y aparte que la sanción legal es muy alta. Exacto. Bueno, estamos recibiendo unas preguntas al más 569-6253-2873. Nos preguntan por acá, abogado, ¿me pueden despedir verbalmente, es decir, así de palabras, sin firmar algo? Ya, como lo vimos la vez pasada, Matías, el despido legalmente tiene que ocurrir con una carta de despido. Tiene que ser por escrito. Eso es lo que dice la ley. Okay. Tiene que ser por escrito. Entonces puede ser aviso, comunicación por escrito, o en el trabajo, que yo invito en la dependencia del trabajo, le invito al trabajo, le digo, estimado, acá está, lo estamos desvinculando a la empresa, y aquí le paso el fundamento por la carta, que debe que contener la causal del despido, tiene que contener el hecho, fundamento fáctico de la causal. O sea, si yo alego necesidad de la empresa, que es la causal, tengo que decir por qué. Porque hubo bajas las ventas, porque el mercado está mal, etc. Y el estado de pago de las cotizaciones previsionales. Si es que no me dan, si es que el despido se hace de una forma distinta a la que estamos señalando acá, ese despido es injustificado. Ok, súper. ¿Bien? Entendido. Sí. ¿Tenemos más, Tania, por ahí? Tenemos una más que ¿Ya? la estoy buscando. Se me perdió aquí entre tantas preguntas. Dice acá nuestro amigo Daniel: ¿por qué siempre cuando despiden ponen necesidades de la empresa? ¿Legalmente debería ir el detalle del por qué? Sí. Voy a responder primero la segunda, después la primera porque es más larga. Ya. Siempre tiene que ir el detalle de por qué. La ley dice que tiene que contener la causal y el fundamento de la causal. Si yo digo necesidad de la empresa, tengo que decir por qué. Y ojo, y esto también es súper importante, muchachos. Si es que el fundamento, por lo general las empresas ponen un fundamento y pueden poner cualquier cosa, el mercado está mal, hubo baja en las ventas, que es lo que siempre pasa. Pero ahora la pregunta es, ¿eso justifica realmente que hayan tenido que despedir a la persona? Y es muy difícil probarlo. ¿Por qué? Porque las empresas no van a querer poner un balance de cómo funciona su empresa. Entonces, como no ponen la realidad económica, se sirven a decir que es necesidad de la empresa. Tania, ¿por qué necesidad de la empresa? Porque es una forma de despido que tiene un recargo legal en caso de que sea injustificado de un 30%. Entonces las empresas muchas veces quieren despedir a un trabajador y quieren despedirlo por otra razón, porque me cayó mal, porque es conflictivo, porque genera un mal ambiente laboral, pero esas no son causales de despido. Entonces digo, mira, para hacerla más fácil, yo prefiero, para desvincular a esta persona, lo despido, y como la necesidad de la empresa sí o sí acarrea tener que pagar la indemnización por ese servicio, digo, despido por necesidad de la empresa y te pago tu indemnización. Yeah. Y si la persona en verdad quiere demandarme, bueno, va a pelear un 30% de esa indemnización. Yeah, entonces, por eso las empresas deciden despedir, porque distinto sería que te despidan por inventando una causal, porque si inventan una causal, por ejemplo, como lo que vimos recién, inventaron que el trabajador estuvo robando, es muy grave, y como más encima te despiden y sin indemnización, es muy probable que ese trabajador vaya a reclamar porque quiere algo, porque el trabajador dice, oye, no me puedo quedar así, más encima es mentira. Entonces la necesidad de la empresa, y aparte que la necesidad de la empresa es una forma de despido que provoca en el trabajador que lo lea y diga, pucha, sí, puede que tenga razón la empresa, yo he visto que está mal. Y entonces no demandan el despido justificado. Ya, perfecto. Aquí tengo otra pregunta más. Dice, hola Daniel,
Si tengo un contrato de arriendo a 1 año y se va renovando automáticamente, ¿me pueden caducar sin motivos? Ya, esto ya no tiene nada que ver con, Claro, con sí. el trabajo, pero lo respondo igual. Si una persona tiene un contrato de trabajo de 1 año, perdón, un contrato de arriendo o de trabajo. Dijo arriendo, ¿verdad? De arriendo. Sí, aquí me coloca que es... A ver, es que va escribiendo. Ya. Dice que ya, él tiene una pyme con personas trabajando para él y con contrato y todo lo demás. Y él está arrendando este lugar, este local. Y le quieren Ya. como cortar el contrato, en este caso del arriendo. Eso es. Ya. Él es como el contexto. Sí, en ese caso yo lo que recomiendo es revisar bien lo que dicen las cláusulas de ese contrato de arriendo. Ya. Tenemos que ver hace cuánto tiempo arrienda. Ya. Porque a ti para terminarte el arriendo, tiene que operar algo que se conoce como el desahucio. Es decir, yo te tengo que informar a ti, dependiendo la vía legal que establezca el contrato de trabajo, y si nada dice, lo tengo que hacer a través de un juez, pero muchas veces el contrato de arriendo dice, el desahucio se podrá advertir con 6 meses de anterioridad que tienen Ya. que dejar el establecimiento. Perfecto. Si está establecido en el contrato de arriendo, entonces es legal. Lamentablemente para la persona que está preguntando. Por eso es importante revisar las cláusulas que tiene. Si nada dice, entonces para poner término a este contrato de arriendo y ya pasó el año de renovación y estamos dentro de ese año, entonces, pucha, lo siento, vas a tener que ir a un tribunal a poner término a este contrato. O si tú quieres reclamar que no te he pagado, si yo no te he pagado el arriendo, también tienes que demandarme judicialmente de término de contrato de arrendamiento y el desahucio, o sea, que advertir a la persona que tiene que salir. Ya. Claro. Tenemos la última, abogado. Dice, hola, buen día. ¿Cómo me respaldo a que me paguen el finiquito si lo harán en cuotas, abogado? Me despidieron por necesidades de la empresa y me pagarán en 3 cuotas. El primer pago está para el 26 de febrero y espero a que me pague la primera cuota para firmar el finiquito. Ya, en caso de que no le llegasen a pagar a esa persona, vamos a tener que pasar a cobranza, ¿ya? Ya. Entonces va a tener que iniciar un juicio de cobranza de este monto. ¿Cómo fiarme? Acá opera la buena fe, Matías. Ya. Ese es otro principio del derecho a trabajo, es la buena fe de las partes. O sea, todos los contratos, el finiquito es un contrato, ¿ya? Claro. El finiquito es un contrato que pone fin a otro contrato. Y este contrato contiene obligaciones, y dentro de las obligaciones establece obligación de pago, pero parcelado. Yo recomiendo que ojalá que el finiquito nunca sea parcelado, porque uno quiere el catch Claro. ahora, ¿verdad? Y lo Pero si es anticipan. parcelado, porque en verdad, porque muchas veces las empresas no pueden pagarlo de una, entonces yo tendré que esperar a que sea verdad. Claro. Si lamentablemente llegada esa fecha y yo veo que el empleador no me está pagando, contáctese con un abogado lo antes posible. Ujú. ¿Para qué? Para iniciar un proceso de cobranza judicial. Súper. Ahí está, abogado, entonces las preguntas que teníamos para el día de hoy. Le agradecemos a todos los que nos siguen escribiendo y nos reencontramos con nuestro abogado el próximo miércoles. ¿Con qué tema, abogado? A ver si nos puede adelantar algo. Vamos a ver, vamos a seguir trabajando un tema. Yo creo que también podría ser relacionado al derecho al trabajo. Por Ya. lo visto, esto es un tema que genera hartas dudas y podríamos hablar, por ejemplo, de la nulidad del despido. ¿Qué Ya. pasa si es que despiden a una persona sin el pago de cotizaciones previsionales? Interesante, sí. Y hay muchas cosas más. Bueno, ahí vamos a hacer una encuesta. Sí, A ver- podríamos hablar también del contrato de arriendo. Sí, eso la gente. Sí. Nos llegaron varias ideas sobre el arriendo, abogado. Así que ahí vamos a. Súper, a preparamos el definir. tema del arriendo entonces. Listo. Listo, abogado. muchachos. Le mandamos un Gracias, abrazo. Matías. Un abrazo. Igualmente para ustedes. Que esté muy bien. Hasta la Chao, próxima semana.